Jehová sea con ustedes, mis hermanos. Ya tienen ahí, deben de estar viendo la presentación. ¿Lo confirman? Sí, ya se ve. Supongo que sí. Bien, gracias. Bueno, vamos a continuar con el tema que hemos visto, por cierto. No les pregunto porque seguramente ya se lo saben, ¿no? Es, como ustedes están viendo ahí en la presentación, es el estudio de la introducción al estudio de la Biblia. Y bueno, ya hemos visto que ha sido tal vez para algunos un poco largo, no sé si tedioso, o como luego dice nuestro hermano Pablo, aburrido. Pero bueno, a veces es necesario, mis hermanos, ir con cierto paso lento, ir analizando las cosas, ir entendiendo y comprobando lo que vamos a hacer. Sobre todo, dada la importancia de que nuestras actividades dependen en gran manera precisamente de esta tarea que día con día hacemos del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque en ello va nuestra vida. Entonces, lo último que vimos fueron las versiones de la Biblia en español. Aún aquí, yo les pregunto, mis hermanos, si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta de lo que vimos, quieren que recordemos algo, quieren que les aclare alguna cosa, o podemos ya seguir adelante. Como luego dicen, tienen un minuto. Bueno, yo les doy unos segundos nada más porque el tiempo es corto. En vista de que no veo manos levantadas, creo que todo está bien. Así que continuamos, porque lo que ahora sigue es precisamente algo relacionado con esto. Ahí tengo un texto del Evangelio de Mateo, Mateo 13, del 9 al 15. Y ¿quieren que se lo lea o alguien lo lee? Bueno, vamos a leerlo. Dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Y él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es concedido saber los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no les es concedido, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dice, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos. No sea que vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. ¿Qué me dices, mi hermana? Veo aquí, que tengo a la mano la cuenta de Maricruz Cervantes. ¿Quién está por ahí? Mi hermana Maricruz o mi hermano David. ¿Me quieres ayudar a decir qué entiendes de esto, de lo que acabamos de leer? Buenas tardes, hermanos. Jehová te bendiga. Pues mi entendimiento en esto está de que, pues aún estando en la palabra de Dios, sus enseñanzas para cada quien es llevarlas a cabo, porque le sabemos de él, ver, pero aún así hay quienes pues no, todavía no aprendemos y no hacemos lo que es la palabra de Dios. Es mi entendimiento. Bien, gracias. Gracias. Mira, yo te quiero decir algo en particular ahí. No cierres tu micrófono, mi hermana, todavía, Maricruz. Mira, te quiero hacer una observación. ¿Qué te parece que Jesucristo dice que viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden? Y al final finaliza y dice, no sea que vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. ¿No te parece raro que como que parece ser como que Jesucristo no quiere que vean y entiendan?
¿Qué opinas? Bueno, yo opino que sí, él sí quiere que nosotros escuchemos y veamos. Lo que pasa es que es la vida diaria la que pues como que no nos permite, yo es mi entendimiento, ¿no? Así A es. veces como seres humanos como que nos atenemos a las cosas de la vida y no a la palabra de Dios. Así es, efectivamente. Gracias, gracias, mi hermana. Vamos a preguntarle a alguien más. Mi hermana Ruth Cerezo, ¿estás ahí? Yo quiero hacerte también, en ese mismo sentido, Ruth, si abres tu micrófono. Eh, correcto. ¿Qué opinas pues de esto que dice que al que tiene se le va a dar más, pero al que no tiene, lo poquito que tiene le va a ser quitado? ¿No te parece que debería de ser al revés? Pues lógicamente, pues sí, ¿no? Eso pensaríamos. Pero pues para Dios no es así. Dios quiere que nos esforcemos más. De lo poquito que sabemos, esforzarse más a llegar a conocimiento pleno. Ajá. Y eso es lo que yo pienso. Pues sí, podríamos decir, y estoy de acuerdo contigo en que es una manera en la que Dios presiona para que si tienes, pues te va a dar más. Pero imagínate, si por alguna causa tú no puedes superar, no puedes avanzar, pues aquello poquitito que tú tienes te lo va a quitar. ¿Qué crees? ¿Qué te parece? Pues hay que esforzarnos más, hermano. Bien. Bueno, pues entonces, bien, gracias, mi hermana Ruth. Como se dan cuenta, mis hermanos, pues esto entraña algo como que no parece muy lógico. Y les estoy poniendo este texto que muchas veces ya lo hemos leído y lo hemos reflexionado, sobre todo porque la parte del estudio que estamos dando de este tema, precisamente, ¿cómo creen que se llame? ¿Alguien puede adivinar cómo se llama? A ver, de quienes ya leyeron el folletito. Elvira Olayo, Rocío. Presente. ¿Cuál crees que es el tema que vamos a ver hoy? Y esto, pues quiero algo de estudio de la Biblia. Sí, ese es el tema global. Y esta parte final, ¿cuál crees que es? Ya vimos el canon, la formación del canon, las versiones de la Biblia, los escritos. Y ahorita, en base a este texto que estamos analizando, ¿qué crees que sigue? ¿Cuál? ¿Se ve? Sí, lo veo, es el que tiene oído para oír, es No sé si se está viendo la presentación, ya la cambié. y dice interpretación. Interpretación dice. Exacto, eso es lo que vamos a ver, la interpretación. Y mis hermanos, ya vimos este texto anterior que tiene una cierta problemática, porque ciertamente estoy de acuerdo con mis hermanos que dicen, por lógica, pues al que no tiene hay que darle. Y pues el que tiene más, pues debería repartirle al que tiene menos, ¿no creen? Y además dice que el propósito de nuestro Señor Jesucristo es que todos entendamos, todos nos convirtamos. Pero al final dice, no sea que vean y oigan y entiendan y se conviertan y yo los sane, como que no quisiera, ¿no? Al mismo tiempo, pues, que es una profecía del profeta Isaías, que ya estaba dicho y sabemos que la profecía es la palabra de Dios. Entonces, esto entraña precisamente la problemática en cuanto a la interpretación, porque como bien decía nuestra hermana, bueno, hay que esforzarnos, yo lo interpreto así, yo esto es lo que pienso. Y esa es la parte más importante dentro de la Biblia, mis hermanos, porque, pues, se dice que la Biblia es el libro más leído, pero al mismo tiempo también
es el libro menos entendido y además se reserva casi exclusivamente para las cuestiones religiosas. Mientras que pues otros los podemos leer en todo momento, pero cuando se trata de la Biblia, si no es en un estudio, en la oración, si no es en una situación especial, créanlo mis hermanos que no se toma muy en cuenta. Esto, bueno, y porque se le tiene catalogado como algo que no es de la vida cotidiana, que no es algo que tengamos que estar viendo como la hora del reloj, que la vemos cada momento, o las noticias que las escuchamos todos los días, o el programa favorito que no nos lo perdemos todos los días. Bueno, esas cosas ocupan un espacio preponderante en nuestra vida porque van moldeando o van dirigiendo nuestra vida. A veces dependemos mucho del reloj, de la hora, y no se diga del WhatsApp o del teléfono, del Facebook, que ordena nuestra vida y pues no me lo van a decir, porque yo los he visto y yo he visto a quienes a veces se pasan ratos y horas y tiempo revisando y revisando el teléfono y una y otra vez y nada más escucha el sonidito muy particular de los mensajes que llegan y que a cada momento está presente en la vida. Entonces, bueno, tenemos precisamente estos contrastes en cuanto a que la Biblia pues a veces se considera como, sí, algo sagrado, especial, que tiene un lugar especialísimo en nuestra vida, pero allá relegado en algo muy que no es cotidiano, es decir, que no lo tenemos que usar todos los días y a cada momento. Y eso es algo que es un gran error. Y estos errores, todo esto, mis hermanos, viene precisamente porque la Biblia no es tan clara, sino que depende de una interpretación. Y el tema que hoy vamos a ver, que es muy importante para el estudio de la doctrina, es cómo se expone la palabra de Dios, es decir, su interpretación. Esto hay que tener muy en cuenta, que interpretar significa, como dice aquí en la definición, se entiende como la explicación o la declaración del sentido de algo, pero principalmente el de un texto. También se puede definir como la explicación de las acciones, dichos o sucesos que pueden ser comprendidos de más de una forma. Esto es importante. ¿Por qué? Porque nos da la pauta a que de la Biblia hay interpretaciones diferentes hoy en día. Se caracteriza el cristianismo sobre todo, que a final de cuentas es lo que nos importa y a lo que nosotros con lo que tratamos porque somos cristianos. Por eso lo dirigimos exactamente a la interpretación de la Biblia en el contexto del cristianismo. Y en hoy día, precisamente esta religión se enfrenta a una gran variedad de interpretaciones. Y muchas veces dice que son diferentes escuelas de interpretación y se les da algunos nombres como revelaciones de una misma interpretación. Pero aunque muchas veces se usan textos seleccionados por conveniencia, por algún propósito en particular, y eso es lo que lleva a interpretaciones muy particulares que, créanlo, generalmente van a estar erróneas. Y todas estas interpretaciones, pues a final de cuentas se les ha querido dar autoridad poniéndoles alguna palabra media que tenga rimbombante o un término teológico o espiritual pero a final de cuentas pues no quiere decir nada. Es palabras como el calvinismo, el arminianismo, etcétera. Hay muchas más que esas se usan mucha, pero que son palabras que la mayoría de las veces ni siquiera conocemos su definición y no dicen realmente nada de la doctrina que están diciendo, o de la doctrina que tratan, de las doctrinas en particular, o cómo ven la doctrina cristiana. Pero al final de cuentas, todas estas diferentes interpretaciones solamente nos van a demostrar que los hombres nos equivocamos.
y nos equivocamos aun cuando seamos o tratemos de ser sinceros y honestos. Créanlo, mis hermanos. Se ha dicho con mucha razón que cualquier cosa buena o mala se puede probar o defender por medio de las Escrituras. Y ya lo hemos comentado de muchas formas, ¿no? Que a veces tomamos textos para justificar acciones de los hombres, por ejemplo, el maltrato a las mujeres, la vestimenta, a veces también pues un sinfín de situaciones. Vamos a continuar y vamos a leer ahora de Primera de Timoteo 1 del 3 al 7. ¿Alguien que me ayude a leer, por favor, ahí? ¿Cómo te rogué que te quedases en Efeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni prestes atención a fábulas y genealogías intermediarias, que acarrean disputas más bien que edifican de Dios, que es por fe? Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe, no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos, se apartaron en vana palabrería, queriéndose ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Bien, gracias. Si nos damos cuenta entonces cómo el apóstol Pablo al discípulo Timoteo le dice y le habla sobre esta condición de que vaya, él lo manda a Éfeso y le manda a decir que ponga énfasis en que en aquellos que están enseñando diferente doctrina, que no lo hagan ni se pongan a discutir con fábulas o genealogías interminables, es decir, aquellas cosas que a veces parecen interesantes, sí, ciertamente, misteriosas, pero que a final de cuentas solamente llevan a que haya controversias, a que haya disputas, como bien dice el apóstol Pablo, más bien que edificación. Y por ejemplo, el problema que se centra en la cuestión del sábado y que a veces se entran en controversias muy fuertes, por ejemplo, los testigos de Jehová que a veces no quieren que la persona la atienda un médico, por ejemplo, o que dicen que no deben de tomar algún alimento o alguna condición y otro dice que sí. También las doctrinas que difieren, por ejemplo, que los testigos de Jehová dicen que para el hombre es la tierra y que solamente 144,000 van a subir al reino de Dios, pero otras dicen, no, pues es que Jesucristo dice que todos vamos a ir, y eso empieza a causar pues ese tipo de controversias. Entonces Pablo le dice a Timoteo que vaya ahí en Éfeso y que cuide mucho eso, que trate de evitar que lo hagan. ¿Por qué? Dice, pues lo que yo quiero, como él dice, el propósito de este mandamiento de llevar el evangelio, de predicarlo, es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia. Y sobre todo dice de fe no fingida. ¿Por qué? Porque hay muchos que precisamente consideran o se consideran a sí mismos con una fe muy grande y que a final de cuentas, pues como dice el apóstol, la vana palabrería, quieren ser doctores de la ley, es decir, con mucha labia hablan de cosas que no entienden ni lo que dicen ni lo que afirman. Y es precisamente uno de esos, precisamente que a veces se defiende con tanta pasión
Lo pongo como ejemplo, mis hermanos. No estoy ni de acuerdo ni en desacuerdo porque a final de cuentas debe ser así. Cada quien tendrá su propio concepto porque cada quien va a rendir cuentas de sí mismo. Entonces, por ejemplo, los que dicen que la tierra va a ser regenerada, que va a ser un paraíso y que va a ser para los que son buenos, pero no tan buenos o no entran en el VIP para estar al lado de Jesucristo en el reino de Dios. Entonces, bueno, pues los vamos a dejar aquí en la tierra, ¿no? Entonces, con muchas explicaciones, con estudios avanzados, con ejemplos, con gráficas, películas, etcétera, hablan de todo esto. Y claro que mucha gente está de acuerdo, es convencida. Yo mismo diría, bueno, se muestra atractivo, ¿no? Pues si aquí con todos los sufrimientos y todo, en los momentos en que uno está plácidamente ahí en una hamaca, con una agüita de coco fresca, en la brisa marina, pues ¿quién no quiere estar así? Y además no envejecer, no sentir frío ni calor, ni cansancio, ni sueño, ni nada. Imagínense nada más lo maravilloso que sería eso. Pero bueno, el apóstol advierte y le dice a Timoteo, mira, ten mucho cuidado y trata de que no se enganchen con ese tipo de fábulas. Eso, bueno, pues es creíble, es muy entendible cómo lo hace. Vamos a ver, pues, avanzando, que interpretar proviene del latín interpretari, que está compuesto por interpres o interprestis, que es intermediario, y la raíz pret, que es comprar o vender. Es decir, es ser un intermediario entre algo que está entre el autor y la propia persona. Entonces, en un análisis, como dice, es el análisis concluyente sobre un contenido, situación, hecho u otro. Este es un proceso individual ya que cada sujeto puede descifrar de manera personal el material analizado. Ahí está lo que les digo, mis hermanos, que cada uno de nosotros habrá de tener su propio criterio del que va a dar cuenta. ¿Qué creo yo? ¿Qué he entendido? Y en base a lo que yo he entendido y creo, es decir, a mi propia fe, es como voy a actuar. Y eso es lo que va a mover mi acción, mi accionar. Así va a regir mi vida. Entonces, por ejemplo, si yo llego a entender que de alguna manera para Dios es ofensivo que yo escuche música de mariachi, pues claro que en mi vida voy a desterrar todo lo que sea relacionado con la música de mariachi. Pero esa es una interpretación personal, porque a lo mejor hay otro que dice, no, no es verdad eso, mira, al contrario, los que escuchan música de rock son los que están mal. Entonces, cada uno de nosotros va a tener esa misma interpretación. Podríamos decir en particular sobre el vestido, el vestirse. Y esto es muy importante porque creo que no hay otra cosa que marque mucho la vida de los hombres como la moda, hombres y mujeres. Entonces, a veces yo no entiendo por qué hoy lo más de moda es los pantalones de mezclilla rotos y desgastados. Y digo, no lo entiendo porque pues yo me compro pantalones de mezclilla para trabajar y en el rancho no me duran gran cosa y los tengo todos rotos. Es más, uno los he recortado y los hago bermudas porque ya están todos deshilachados. Y cuando veo los precios de esos pantalones y lo que está, pues realmente estoy desperdiciando un gran potencial. ¿Se imaginan lo que valdrá cada uno de esos harapos con los que yo considero que son harapos? Pero ¿qué le vamos a hacer? Así es la moda. Así lo interpreta cada uno y he visto que se sienten soñadas algunas jovencitas o algunos jóvenes con esos pantalones, con esa ropa y se sienten, yo digo, caray, a mí me da vergüenza. De hecho,
El último pantalón que tengo todo roto y ya manchado de pintura es el que agarré para pintar el salón para que, pues si se pinta no me duele, ¿no? Entonces, bueno, como vemos, pues, que la interpretación es realmente de un carácter muy personal. Ahora, vamos a pasar a la siguiente. El siguiente texto, segunda de Pedro 1:16 al 21. ¿Qué dice? Por ahí, alguien, mi hermana, ¿quién se anima? Leo, Adelante, Ruth. porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviado desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, habiendo sido inspirados por el Espíritu Santo. Bien, gracias. Fíjense aquí cómo el apóstol Pedro en esta carta y habla y les está dirigiéndose de alguna manera a los oyentes, que somos nosotros, dice: no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. Es decir, como comentábamos, que luego dicen que el arrebatamiento y que Cristo viene en la nube, que claro que está escrito en la Escritura, pero que a final de cuentas se le da mucha importancia a esa parte, y el apóstol Pedro, dice aquí que para conocer a Jesucristo, para conocer su venida, esto es tan sencillo como decirlo, y el que quiera, y del que quiere creer, cree. No es necesario tratar de ponerlo en un contexto muy fantasioso, porque además dice: sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Imagínense el Pedro cuando vio esa maravilla. Sí, adelante. A ver. Adelante, ¿quién es Polita? No quería interrumpirte, pero estabas hablando Ajá. de la ropa. De la ropa, sí, como ejemplo, nada más como ejemplo, ¿eh? Como ejemplo, sí, pero, por ejemplo, nosotros, en todo, tanto en vestimenta como en muchas cosas, en proceder, pues siempre nos basamos en la cultura, no tiene que ver en la moda, ni porque yo lo considero que está mismo, como dice la cultura. Por ejemplo, eso que hablaste de la ropa, es un ejemplo, ¿sí? Sí, claro, nada más. Don Pablo dice en Timoteo, asimismo que las mujeres se atavían de ropa decorosa, con rigor y modestia. Ya nos estamos buscando cómo, no necesitamos de ver la moda o lo que a mí me parezca, y al otro tiene su concepto. No, tenemos el concepto de nuestro Dios en todo nuestro proceder, en la forma de hablar, porque también nos dice que nos digamos una palabra, que si decimos, pues, podemos condenarnos hasta por un mal
expresión hacia el humano. Ujú. Viendo la Biblia no tenemos que pensar en lo que yo piense o aquel determinado. El Señor conoce los corazones, pero nos está indicando cómo las cosas. Si nos leemos, si nos entendemos, si nos hacemos. Es lo que yo considero, no lo que yo creo, es lo que está escrito. Ajá. Sí, sí, afirmativamente. Es correcto, Polita, y estoy totalmente de acuerdo contigo, así debería ser, pero fíjate, hay un problema. ¿Qué interpretas tú por ropa, como dice el apóstol Pablo? Perdón, ¿cómo dijiste que dice? Porque luego a mí mi memoria me falla. Que es modesto, forma decorosa. ¿Cuál es la forma decorosa de la ropa? Bueno, porque me está enseñando muchas cosas que o sea, llamar la atención, porque por ejemplo, hasta en las noticias se dice que los violadores tienen a todas las mujeres por la forma que se visten. Bueno, hay una parte y parte, porque el hombre también tiene que guardar su categoría y conoce a Dios, por supuesto. No así es. tiene por qué atraerle algo que está viendo, porque también hay consejos para los hombres. Así la mujer, me voy a poner un vestido corto, aunque me vean todos los calzones, pues voy a llamar la atención. Un vestido muy escotado, que se me vean todos los senos, pues voy a llamar la atención. Y entonces ya no es decoroso eso. Ajá, bueno, eso se pasa, creo que se pasa. Pero, por ejemplo, ¿tú consideras que un vestido hecho de seda es decoroso o no es decoroso? Depende cómo me lo voy a poner. Un vestido normal que sea, te lo voy a poner de ejemplo. ¿Cuál es más decoroso, un vestido de algodón o un vestido de seda para ti? Para mí es lo mismo. Es independiente. Nada más que no me transparente, porque entonces ya está igual. Puedo poner una seda transparente y ya no es decoroso. Ajá. O muy pegado. A eso es precisamente a lo que me refiero en cuanto al dictado de la moda, porque pues tú como dices, a mí me da lo mismo ponerme una cosa que otra. Entonces no puedes... sí, no puedes tú, por ejemplo, y esto, mis hermanos, disculpen que sea aparentemente una conversación de dos, pero no, es para todos. Que a final de cuentas, mis hermanos, fíjense que para mí que es decoroso o que no es. Y si yo digo, pues miren, a mí no me interesa como sea, pues ya no estoy siguiendo las normas que me está diciendo, porque yo tengo que saber que es decoroso para usar eso. Porque, por ejemplo, fíjense cómo en la antigüedad o cómo pues se vestían dependiendo de la época de muchas maneras. Y yo se lo ponía este ejemplo o esto para abundar sobre precisamente cómo interpretamos nosotros las cosas en cuanto a que hay mucha diferencia entre un vestido de seda y un vestido de algodón. O vamos a ponerlo aún más un vestido de tela sintética contra un vestido de natural. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros sabemos el costo que tiene un vestido de seda. Para que se den una idea más o menos, un vestido de seda cuesta 100 veces más que un vestido de algodón y cuesta 1000 veces más que un vestido de tela sintética. Entonces, de acuerdo con nuestra hermana Polita, que dice que no debe de enseñar, no debe ser transparente, no debe de evidenciar nada del cuerpo, vamos a poner que sea lo más decente que se puedan imaginar. Pero en cuanto al material, pues el que tenga dinero dice, bueno, pues para mí decoroso es un vestido de seda porque lo puedo pagar. Para el que no tiene, dice, para mí decoroso es lo que puedo pagar, que nada más es esto. Entonces ya tenemos el contexto, nos está incentivando a que sea una diferencia entre cada uno de nosotros.
¿Por qué? Porque a final Pero de ahí cuentas, ahí ya se está refiriendo. permíteme terminar esto, Polita, porque tal vez venga la respuesta en ese sentido. Porque a final de cuentas no hay algo concreto que diga que es de tal forma, de tal manera y en tales circunstancias. Entonces queda abierto a que sea la interpretación de cada uno de nosotros de acuerdo a su propio contexto. Como decía, el rico obviamente se compra ropa de marca, el pobre se compra ropa de tianguis. Pues no sé si esté mal, y si alguien de ustedes, mis hermanas sobre todo, si tiene para comprarse de marca, pues prefiere comprarse la de tianguis, ¿no? No lo sé. Pero en este sentido, pues precisamente viene lo que dice aquí el apóstol Pedro, que dice, miren, nosotros lo vimos y eso me hace decir estas palabras, eso le hace decir estas palabras para nosotros. Dice, nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Ellos lo vieron. No puede haber interpretación ahí, porque es lo que estás viendo. Si tú estás viendo que esto es azul, no puedes decir que es de otro color o que lo está... Vaya, a menos que sea daltónica, la persona puede ver diferente, ¿sí? Pero si lo estoy viendo, el semáforo, pues tiene una luz verde, una luz roja y una luz ámbar. Entonces, si estoy viendo la roja, no puedo decir, bueno, es que yo la interpreté como que era naranjada entre verde y azul. No, no lo puedo, no hay manera. Aquí en este sentido, si lo estoy escuchando, lo estoy viendo, entonces ya no hay espacio para la interpretación. Pero dice más adelante que nosotros, todos nosotros, y si hay alguien que esté en otra condición, dígamelo por favor, todos nosotros no hemos visto lo que vio Pedro. Y como no lo hemos visto, entonces, como él dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual haremos bien de estar atentos, porque eso es lo que tenemos. No hemos, hay muchas cosas que si ahorita se presentara nuestro Señor Jesucristo le preguntaríamos, o como el otro día, a ver, un tantito, Verónica, eh, decía que pues tal vez un día esté para con Dios y le pregunte cosas, pero pues a final de cuentas cuando las vea, ¿para qué le voy a preguntar, no? Sí, adelante, Verónica. Pues yo pienso que la interpretación debe ser segura, o sea, te debes basar Correcto. en hechos proféticos que has escuchado de otras personas de otras religiones. Y ya si no te parece, dices tú, pues cuestionas sus preferencias, no sexuales, sino sus preferencias de esa religión que ellos profetizan. Por ejemplo, cuando hablan conmigo los testigos de Jehová, pues yo les hago preguntas y también les he preguntado por qué ellos pues no se pueden poner sangre y pues eso no me parece. Y leo la Biblia, la releo y ya digo, esto no es verdad, o sea, ellos no sé por qué lo hacen, o sea, no sé cuáles fueron sus creencias de niños y cómo creció esa gente en esa cultura, o sea, son culturas, o sea, valores de diferentes razas. Entonces las razas a veces se casan entre diferentes o mismas razas. Entonces, por ejemplo, los alemanes, ellos nada más con puro blancos, o sea, se casan. Entonces ya ahorita ya casi ya por estas épocas ya se casan con mexicanos también y así. Pero antes, o sea, las religiones eran así, como se podría decir, naturales, o sea, no se mezclaban. O sea, entonces esas que no se mezclaban, pues eran no profanas, sino, es decir, limpias, o sea, así como ellos se criaron con esa religión, Puras. las movían. Entonces, pues es eso más que nada, o sea, si esa religión no se puede purificar más, o sea, entonces nacen muchas ramas, o sea, hay muchas creencias, entonces se hacen muchas y muchas creencias y cada quien habla lo que más le parece, lo que más le conviene hablar. A veces entonces sí también son las creencias de tus padres y de tus abuelos, o sea, y tú con la práctica de ellos, pues vas viendo tus propias creencias que tú vas a creer ya de adulto, o sea, para
para empezar, Jesús cuando era un niño, él profetizaba a sus creyentes, pero como un niño, pero decían que parecía adulto. Pero, o sea, ya de grande, cuando profetizó y curó a muchos enfermos y que lo mataron, pues ya era un adulto, o sea, ya sabía decir más cosas de gente para curar enfermos y así. Pero pues no sabemos la vida de niño en exactitud, o sea, yo solamente en las películas, pero en la Biblia pues no hablan Pues de no, eso. claro que no. Entonces, pues en lo que se refiere a las películas de Jesús de niño, digo yo, ay sí, pero ¿por qué no dice en la Biblia? O sea, simplemente, o sea, ¿por qué no lo dice? Y en eso me baso yo, o sea, tiene que decirlo la Biblia y yo lo tengo que releer muchas veces y ya comprenderlo a mi criterio. Si yo pongo mucho mi criterio en énfasis hacia mi cónyuge también o hacia mi familia, que es lo que me hayan platicado, lo que ellos hay, sus vivencias también, le pongo mucha énfasis en la vivencia de cada quien. Y es todo, que Jehová los bendiga. Así es, gracias mi hermana, Jehová te bendiga. Sí, entonces tiene razón, tiene mucha razón nuestra hermana Verónica, en que todo este contexto nos va a incentivar o nos va a llevar hacia algún lugar. Y créanlo mis hermanos, es todo lo que tenemos. Como les comento, no podemos preguntarle a Jesucristo si está bien que me vista así o me vista así, o a nuestro mismo Dios si quiere que ore en la mañana o en la tarde. Son ejemplos, no estoy diciendo que así sea, nada más por ejemplos. Entonces, como no lo tenemos como Pedro que vio y que escuchó, nosotros no, pero nosotros tenemos, como él dice, la palabra profética. La palabra profética, desgraciadamente, va a estar sujeta, como comenta Verónica, a lo que nosotros podemos interpretar de acuerdo a nuestro propio contexto, nuestra propia vida. Pero es todo lo que tenemos. Así que dice que tengamos que estar muy atentos y que sí nos va a dar cierta luz, no toda la verdad, porque obviamente no somos expertos y hay mucho ruido alrededor. Ahorita, bueno, ya no dará tiempo, pero vamos a ver más subsecuente todo lo que lleva a que nosotros no podamos quizás tener algún error de interpretación. Y por eso el apóstol añade y dice, entendiendo primero esto, ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Es decir, en la profecía no están las verdades de una manera textual y explícita para que digamos, es lo que dice aquí y se acabó. Es decir, lo que se le conoce como dogmas. No es así. Dice, sino que los santos hombres de Dios hablaron siempre inspirados por el Espíritu Santo. Es decir, todo lo que leemos en la Biblia es una inspiración y por lo tanto deberemos de tratar de entender qué quiere decir. Miren, lo que sigue son los métodos o escuelas de interpretación. Pero antes de que entremos ahí y para dejarlo aquí nada más, les voy a mencionar qué es lo que pasa en los errores de interpretación. Antes de que entremos a estos métodos que ya se han usado desde hace muchísimos años. En primer caso, el primer punto es que se le hace muchas veces caso omiso al contexto literario de los libros de la Biblia. Y se usa cada frase de manera muy particular o las palabras individuales como declaraciones verdaderas, pero que a final de cuentas van a estar relacionadas con la intención del autor o del contexto general. Eso se conoce como probar el texto, es decir, este texto me apoya en lo que yo digo. Otro de los problemas que se presentan es ignorar el entorno histórico y que tenemos que entender una cosa. Cuando Jeremías escribió su libro, era muy diferente al día de hoy. Cuando Pedro escribió esta carta, no había WhatsApp, ni había computadoras, ni celulares, ni nada. La economía no estaba como ahora, no había COVID, ni había nada de eso. Entonces, es otro contexto. Entonces, tanto también ignorar ese entorno histórico de los libros y leerlos tal vez como si estuviéramos leyendo en la actualidad, eso es precisamente un gran problema, que a veces interpretamos o se llega al error de interpretar poniéndolo en el contexto actual. Entonces,
Otra de las cosas es tal vez la conversión de alegorías en mensajes filosóficos teóricos. Es decir, hablaba precisamente en el primer texto que leíamos, que decía que se evitaran esas alegorías o esas fantasías, pero que no se que le decía Pedro a Timoteo que tuviera mucho cuidado de no casarse para entrar en controversia. Entonces ese es otro de los problemas, que a veces se le da más importancia. Y perdón, ahorita que está acá con la mano levantada, supongo nuestra hermana Polita, que a final de cuentas, fíjense cómo caímos en tratar el asunto del vestido, que no era más que un ejemplo, pero era la recomendación de Pablo a Timoteo que cuidara eso. Otra de las cosas es que a veces no se le presta mucha atención al mensaje original y trata de ser sustituido por, como decía nuestra hermana Verónica, cosas que hemos escuchado de otros o que las defienden y que nos parecen de cierta lógica y que a final de cuentas sustituimos tal vez el mensaje original por esas ideas nuevas. A ver, concluimos con este comentario. Polita, adelante. Mi hermano, estoy totalmente de acuerdo en este sentido. La interpretación a veces la damos mal, sí, pero ahí entraría la hermenéutica. Por eso a veces es importante, mira, yo estoy queriendo aprender hebreo, pero me cuesta mucho trabajo, porque hay muchos textos que nosotros los entendemos de una manera y se refiere a otra cosa. Por ejemplo, el amor es un caso mismo, pues ¿cómo te diré? Que es el amor, un sentimiento diferente a como nosotros lo pensamos realmente a que se refiere Jesucristo. Pues hay muchas interpretaciones que le damos que no son. Y ahí entra la hermenéutica y que hay que estudiar eso, claro, por supuesto. Pero a pesar de lo que nos dan los entendimientos, siempre hay que pedirle a Dios mucha sabiduría, dice el Señor. Si me pides del Espíritu, el Espíritu te doy. Entonces pedimos sabiduría, que era lo que pedía Salomón. Le dio la riqueza y le dio la sabiduría. ¿Quién es más Salomón que nosotros? Fue un sabio muy importante, claro que sí, uno de los sabios que nunca dijo. Pero cualquiera que se esfuerza puede lograr las cosas. Y sí, lo que dijiste de la ropa es un ejemplo, pues, pero ese ejemplo es muy determinante y mucho de nosotros, porque hay cosas que no están correctas. Y lo digo porque está dentro de nosotros, y no lo digo porque es santa, porque yo busco la santidad, pero también tengo errores, y no le puedes decir a una hermana, hay ciertas cosas que te crees problema. Entonces la ves, queda lo que queda y está mal. Y yo he tenido problemas hasta con mi propia hermana de carne, de sangre. ¿Por qué? Porque quiero llamar la atención y nada más, pues ella tiene otra interpretación. Pero por sentido común, en referencia a la Biblia hay muchas cosas que hacemos mal y nos conviene hacer. Y nos quedamos calladitos y no les digo nada, y nosotros mismos también nos hacemos como es la mera verdad. Bueno, discúlpame la palabra, ¿no? Bien. Es todo. Bien. Jehová te bendiga. Pues mis hermanos, entonces vamos a continuar con con este texto en la próxima. Que Jehová les bendiga y les guarde. Jehová